Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tu fiel. Siendo en nosotros fuego sagrado, tambor, envía tu Espíritu y todo será creado, renovará la paz de la tierra. Oh Dios, que iluminado corazón de tu fiel con la luz del Espíritu Santo. Concédenos que animado y guiado por ese mismo Espíritu, brindamos siempre a gozar la ilusión del bien. Y gocemos siempre de divino consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, abre nuestro lado y mi boca proclamará tus alabanzas. Señor, ven en nuestra ayuda. Apresúrate a socorrernos. Saludos, ¿cómo están? Bendecidos para bendecir. En esta noche, mi hermano, tenemos un tema muy importante. El título del tema hoy es La fe de Pedro y la promesa de Jesús. Así que Pedro, un hombre que negó a Jesús, y cuando Jesús le dijo lo que iba a suceder con él, él le dice, Dios te libre, Señor. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres y no como Dios. Y Pedro es cabeza visible de nuestra iglesia católica para gloria de Dios. Cabeza visible en el mundo de nuestra iglesia católica. Ahora vamos a escuchar la palabra de Dios. El Evangelio está tomado de San Mateo 16, versículos 13 y siguientes, ahí en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La fe de Pedro y la promesa de Jesús. Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí, preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente, ¿quién soy yo? El Hijo del Hombre. Respondieron, uno dicen que eres Juan el Bautista, otro que Elías o Jeremías, alguno de los profetas. Jesús le preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús replicó, feliz eres Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás podrán vencerla. Yo te daré la llave del reino de los cielos. Lo que ate en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desate en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, el Evangelio nos dice la fe de Pedro y la promesa de Jesús. Sabemos que Jesús tenía una promesa con Pedro y era de hacerlo cabeza visible de nuestra iglesia católica. Pues Jesús, Pedro es cabeza visible de nuestra iglesia por el mismo Jesús. Por eso nos dice la palabra que cuando Jesús está en aquel lugar con los discípulos, Él le pregunta a ellos con el parecer de la gente y le dice a ellos, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron, uno dice que era Elías, otro que Juan el Bautista, otro que Jeremías o alguno de los profetas. Y Jesús le dice a ellos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro, tomando la palabra, le dice, tú eres el Hijo de Dios vivo. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dice a él, a Simón,
esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre celestial. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y nunca los poderes del infierno podrán vencerla. Yo te daré la llave del reino de los cielos. Lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo. Por eso, mis hermanos, tú y yo como Pedro hoy debemos de pensar, ¿quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para ti hoy? Muchas veces nosotros no sabemos quién es Jesús para mí. ¿Qué lugar ocupa Jesús en mi vida? Muchas veces nosotros andamos por el mundo completamente desubicados porque no entendemos quién es Jesús en mi vida. Y como Pedro le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Pedro supo responderle a Jesús, y tú y yo también tenemos que tener esa respuesta hacia Jesús. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Qué ocupa Jesús en mi vida? ¿Cuál lugar ocupa Jesús en mi vida, en mi corazón? Si hay primero y segundo y tercer lugar. Pero yo te invito, hermano, que en este momento tú y yo pongamos a Jesús en primer lugar en nuestra vida. Primero Jesús que toda la cosa en mi vida, que toda la cosa que ocupa mi corazón, Jesús sea el primero. Jesús sea el primero en toda la cosa que nosotros vayamos a hacer. Y por eso Jesús le hace esta pregunta a ellos. Y Pedro de inmediatamente es el que responde quién era Jesús. Y por eso tú y yo tenemos que ser personas astutas para no dejarnos engañar de ninguna cosa que el mundo y Satanás nos presenten. No podemos dejarnos engañar. Recuerda, mi hermano, primero Jesús en tu vida y en mi vida. Y por eso Jesús le entrega la llave del reino de los cielos a Jesús. Y lo pone como cabeza visible de nuestra iglesia. Y tú y yo en este momento debemos de pensar, si tú y yo tenemos una tienda, o lo que sea, o mi casa de familia, ¿a quién yo le entregaré esa llave? Tiene que ser a una gente demasiado de confianza para yo entregarle la llave de mi casa, de mi negocio. Y Jesús entrega la llave del reino de los cielos a Pedro. Y por eso le dice, lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y lo que tú desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Por eso Jesús le da el poder a Pedro para perdonar pecado. Y a quienes se los retenga le queda retenido, y a quienes se los perdone le quedan perdonados. Y ese mismo poder Jesús se lo traspasa a los sacerdotes y a los obispos de perdonar los pecados. Por eso mucha gente no entendemos que solamente los sacerdotes en el nombre de Jesús pueden perdonar los pecados y nadie más, solamente ellos, porque Jesús le dio el poder, y mismo Jesús le da el poder a Pedro y a los demás discípulos, y hoy se lo da a los sacerdotes y a los obispos, para que ellos en el nombre de él perdonen los pecados. Y por eso muchas veces nosotros no entendemos este misterio de Dios,
con los sacerdotes y los obispos, de que Dios le ha dado el poder, la autorización solamente a ellos, para que en el nombre de Él, ellos puedan perdonar los pecados. No como dicen algunos, que un hombre no puede perdonar el pecado, y eso lo sabemos. El hombre no puede perdonar el pecado a sí mismo. Pero si en el nombre de Jesús, dado por Jesús, los sacerdotes y los obispos pueden perdonar los pecados, y somos libres de los pecados para la gloria de Dios. Y ya, mis hermanos, para terminar, quiero decirles que así como comienza el Evangelio diciendo la fe de Pedro y la promesa de Jesús, ¿cuál es la fe mía y tuya hoy? Como Pedro la proclamó en Cristo la fe. Tú y yo tenemos que proclamar la fe en Cristo, en un Cristo vivo y lleno de poder, para la gloria de Dios. Duélale a quien le duela y píquele a quien le pique. Tú y yo tenemos que proclamar un Cristo vivo y lleno de poder para la gloria de Dios. Mis hermanos, recuerda que la fe tenemos que proclamarla en Cristo, no en el hombre. Solamente en Cristo tú y yo debemos proclamar la fe para la gloria de Dios. Bendiciones.